Muy bien, ahí estamos. Bueno, vamos a continuar entonces con esta guía. Sería la segunda parte. Solo que recuerde que la semana pasada yo le fui hablando de ambos temas para que usted vaya comprendiendo. Y si bien recuerda, la semana pasada yo les expliqué que hoy en día hay rasgos característicos de las culturas pasadas. Y estos rasgos nos permiten tener sitios turísticos, como lo son los sitios arqueológicos. Hay una diferencia entre un sitio arqueológico y un sitio arquitectónico. El sitio arqueológico fue aquel construido, o son aquellos que hoy en día están y que fueron construidos durante la época maya, ¿sí? Tal es el caso de sitios como Caminalpuyú, Misco Viejo, Isimché, Tacalicabac, Saculeu, entre otros que podemos mencionar, y en su mayoría se concentran en el departamento del Petén, ¿sí? Estos, la historia dice que fueron construidos durante el clásico y el posclásico, ¿sí? Y les expliqué por qué hablan del preclásico, clásico y posclásico, ¿se recuerdan? Les hablé de que hay periodos culturales de la época o de las épocas indígenas. Entonces, en este caso, los periodos culturales hacen referencia al periodo del Paleoindio, del arcaico y del formativo. Y aquí hay algunas cualidades o características de estos periodos. Hasta acá el formativo es conocido como el preclásico, es decir, ¿qué sucedió antes de que las civilizaciones se lograran desarrollar? Otro punto que también les mencioné es que hoy se hace referencia a la civilización maya, a la azteca y a los incas, ¿sí? Pero no quiere decir que solo ellos hayan existido, sino que también existieron otras culturas indígenas. Ahora, el punto es que algunos se lograron desarrollar más que otros. Ese es otro punto. Ahora, acá tenemos algunos rasgos, yo no me voy a detener a leer acá en detalle porque aquí encuentra usted, mire, por ejemplo, en el periodo del Paleoindio, aquí le amplía más qué se dio durante el Paleoindio, qué se dio durante el arcaico, qué se dio durante el formativo, luego lo lleva a algo del clásico y por último algo del posclásico. Entonces, esto quizá aquí nos vamos a detener a leer a detalle, ¿verdad? Sino que en resumen ya se lo mencioné. El punto es que usted comprenda que estas civilizaciones fueron evolucionando en su contexto, obviamente, pero fueron evolucionando. La historia dice que los primeros hombres vivían en las montañas, vivían en los árboles, vivían en las cuevas y así fueron evolucionando. De hecho, hoy, aún a nivel mundial, hay zonas, por ejemplo, en el continente asiático, por ejemplo, en la parte de las Amazonas, usted sabe que aún hay etnias o hay culturas indígenas que aún no han logrado desarrollarse. Encontraron una aldea de indígenas que aún están metidos entre la montaña con taparrabos, viven a la intemperie. Entonces, eso, aún si se ven esas zonas, quiere decir que aún hay como vestigios de esas ideologías. Claro que les estoy hablando pues ya de culturas bastante o de áreas a nivel mundial, ¿verdad? En donde de hecho mencionan que aún no ha llegado el tema de los derechos humanos. La ideología, las manifestaciones culturales que ellos tienen pues son aún muy pasadas. Entonces ahí obviamente no hay tecnología, no hay viviendas, no hay infraestructura, no hay energía, no hay internet, no hay nada de eso por la ideología cultural que ellos tienen. Ahora bien, para que estos llegaran a conformarse como culturas o civilizaciones, la historia nos dice que el continente americano estuvo desolado por mucho tiempo o estuvo vacío y que el continente se fue poblando. Por eso habla de las teorías del poblamiento de América. Ya les mencioné por mencionar una de las teorías, que es la teoría autoctonista, pero no es la única que existe. En resumen, se las voy a ir mencionando. Este es material de lectura. Entonces, la primera teoría es atribuida a este personaje que es conocido como Florentino Ameghino. Él dice que América es cuna de la humanidad, es decir, que el hombre americano no vino de ningún lado, o sea, ni del continente europeo, ni del continente asiático, de ninguna parte del mundo, sino que en América el hombre surgió y el hombre se desarrolló. Esta teoría
la argumenta porque él encontró, o a través de las investigaciones, encontraron que en una zona de Argentina, en las pampas argentinas, encontraron restos fósiles. Y estos restos fósiles eran de una especie de mono. Entonces aquí vemos las teorías del origen de la vida. Recuerden que yo le hablé que respecto al origen de la vida hay dos posiciones, la teológica y la científica. Y la científica dice que probablemente el hombre viene del animal, o sea, de las especies de monos, y que fue evolucionando. Entonces, este personaje como que fundamenta su teoría diciendo que como encontraron estos restos fósiles, entonces pertenecen al hombre. Pero esta teoría, pasaron los años y esta teoría fue descartada. Surge otro personaje, este es conocido como Alex Hedlika, y este hace referencia a que el hombre americano vino de otras zonas y se crea la teoría de la unidad racial y el origen exclusivamente asiático. Entonces, si usted no se ha ubicado en el mapa, mire, pues le voy a proyectar desde acá, le voy a proyectar un mapa. Ahí está, mire pues. Aquí tenemos más o menos el reflejo de los... Vamos a ver si este se logra ver, si lo amplío. Aquí está como que el panorama de los continentes. Se recuerda que esto lo vimos en geografía. La geografía nos dice que probablemente todo esto no estaba separado, dividido en continentes como hoy lo vemos, sino que era uno solo. ¿Cómo se llamaba? Eso lo vimos anteriormente. Pero a través de la tectónica de placas, la activación de ese fenómeno natural, se fueron separando y se fueron creando los continentes. ¿Cómo se llamaba? Pangea, ¿sí? Entonces, se crearon los continentes. ¿Ya se dio cuenta? ¿Logra leer ahí o no logra leer? Sí, los que sí. ¿Ya se dieron cuenta dónde está Asia? Vamos a proyectar lo que vamos a ver si amplía. No amplía el mapa. Un poquito. Ahí sí. ¿Ya se dieron cuenta dónde está el continente asiático? Asia no es un país. Asia es un continente. Grábese eso. Está en el caso del continente americano, nosotros tenemos América del Norte, América del Centro, América del Sur, pero al final es el continente americano, ¿sí? Está Europa, está África y está Asia. Asia está conformado por diversos países. Eso es otro tema y ya lo vamos a ver más adelante. Pero viene este personaje que es conocido como... quería ver si acá me aparecía el mapa específico, pero no me apareció o la resolución no está tan clara. Voy a subir aquí. Este personaje, Alex Hedlika, dice, él fue un antropólogo y él dice lo siguiente, dice, nacido en Estados Unidos, afirmó que todos los indios pertenecen a un solo tipo racial, el amerindio, porque descienden exclusivamente de los mongoles que vinieron de Asia por el estrecho de Bering. Entonces, acá ya vimos dónde está ubicado, aquí no se ve tanto, por el estrecho de Bering en sucesivas migraciones. Según Hedlika, la primera entrada ocurrió hace unos 25,000 años. La opinión de que todos los indios son iguales debido a la unidad racial y la posible procedencia de Asia ya había sido expuesta por varios autores desde el siglo XVIII y era compartida por el antropólogo Klein a principios de este siglo. Entonces, ¿qué dice? Dice este personaje que probablemente el hombre, aquí está el continente, entonces vamos a ver acá un mapa del estrecho de Bering. Entonces, miremos acá, vamos a ver uno que se vea más claro, tal vez este. Esta parte que está acá, yo les explicaba que esto que ustedes ven en celeste es agua. Recuerde que la Tierra está conformada por tres cuartas partes de agua. Y acá hay un pequeño canal. En el mapa, en figura se ve tan pequeño, pero obviamente es una gran extensión. Dice la teoría que se congeló esta parte de agua
abriendo paso a que esta también se congelara y parte de acá y por ende los continentes. Entonces eso propició a que el hombre migrara. Entonces eso es lo que dice Alex Herlika, que el hombre americano viene de Asia. Eso es lo que él está diciendo. Esta teoría se ha mantenido, no ha sido descartada. Vean, dice la opinión de que todos los indios son iguales debido a la unidad racial y la posible procedencia de Asia. La teoría de Herlika tuvo gran acogida, especialmente la explicación sobre la ruta de entrada de los primeros pobladores. Entonces, esta teoría se ha mantenido hasta la actualidad, no ha sido descartada. Pero viene otro personaje y dice, no puede ser solamente de un origen, sino que vio que hay diferentes rasgos físicos, color de piel, de ojos, de cabello, altura, en fin, un sinfín de características, y dijo, no pueden ser de un solo lugar. Entonces él menciona que vienen de 4 posibles orígenes, y sería del asiático, o sea, consideró la teoría de Herlika, pero le aumentó del melanesio, polinesio y australiano. Ahora, si vemos aquí en el mapa, mire dónde está la Melanesia, la Polinesia, aquí está parte de algunas islas y se cree que los hombres fueron migrando de isla en isla hasta entrar por América del Sur y entonces así fueron llegando a poblar parte del centro como parte del norte. Esta es la teoría acá está de los 4 orígenes y esta teoría es atribuida al francés Paul Rivet. Él hace mención y dice, este científico vivió en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial y participó en la fundación del Instituto Colombiano de Antropología. Según Rivet, la variedad de tipos indígenas se debe a que América fue poblada por 4 grupos de tipo raciales diferentes. Tal es el caso de los mongoles y esquimales, llegados de Asia por el estrecho de Bering. O sea, mantuvo la teoría de Herlika, tal como señala Herlika. Otro grupo procede del archipiélago de la Polinesia en el Pacífico, que atravesó el océano pasando de isla en isla y originó numerosas tribus de Centro y Suramérica, es decir, de esta parte, mire, centro y sur. Entonces, ellos por eso dicen que como los hombres migraron de diferentes lugares, es por eso de que hay diversidad en cuanto a rasgos característicos de rasgos físicos de los pobladores del continente americano. Esta teoría también argumenta lo siguiente. Ya tenemos a los procedentes del archipiélago de la Polinesia y dice un tercer grupo llegó también por vía marítima y en oleadas sucesivas desde el archipiélago de la Melanesia. Este grupo y el anterior los denominaba Rivet elementos, dice, malayo-polinesios. Y un cuarto grupo vino de Australia, por eso está hablando de la teoría de los 4 orígenes. Pero no solo ahí se detuvo, alguien más dijo, no son 4 orígenes, sino que son 7. Aquí está la teoría del poblamiento desde Australia, aquí que es esta parte de acá del sur, y dice, Paul Rivet aceptó como la ruta más probable de los australianos, la que había señalado el científico portugués Méndez Correa. Según este, la vía usada sería terrestre a través de la Antártida, que hace miles de años no estaría cubierta por los hielos. Pero luego surge otro personaje y es el que abre la teoría de los 7 grupos raciales. Entonces, conforme va pasando el tiempo, estos antropólogos han querido argumentar de dónde viene o de cuál fue el origen de estos primeros pobladores de América. Lo que sí es cierto, y al final no podríamos decir Rivet, José Imbelloni, porque aquí habla de José Imbelloni. Esta teoría, vean, esta teoría, la de los 7, es atribuida al antropólogo argentino José Imbelloni, y él plantea que además de los 4 que Rivet propuso, también vinieron de otros lugares. Entonces,
independientemente de que Florentino Ameghino, la que sí es más descartada es la de Florentino Ameghino, pero como ya vieron surge Alex Herlica, Paul Rivet, José Imbelloni, también está Méndez Correa, que son antropólogos que han propuesto teorías. Recuérdense que una teoría es una probabilidad. Ellos dicen probablemente de ahí es donde se lograron conformar grandes grupos indígenas y de estas culturas sobresalieron los aztecas, los mayas y los incas. Y prueba de que ellos existieron es que hay sitios arqueológicos que hoy muestran y además se han encontrado en toda América, se han encontrado códices, se han encontrado monumentos o estructuras en jeroglíficos en donde ellos trataron de narrar su vida. Lo que sí es cierto es que estas culturas sí existieron. Hay gente que dice que no, que ellos no existieron, que pues es un invento, que alguien los imaginó y como es algo, recuerde que la historia puede que sea verídica o no, hay muchos que dicen no, estos nunca formaron parte de, pero realmente la humanidad cada vez va evolucionando. Y nosotros, hoy en día, nosotros lo podemos notar. Antes la tecnología no existía, antes no había medios de comunicación, antes no había tanta infraestructura. Y usted hoy se puede dar cuenta, para no ir tan lejos, entre los años 60 al 70, pregunte cómo eran las casas. Las casas eran de adobe, las casas eran de cartón, eran de lepa, eran champas. Pero hoy en día usted ve que hay construcciones como este edificio, sólidas, de concreto, de techo, de terraza. Entonces, así como antes ellos fueron evolucionando, hoy en día usted no se sorprenda de que también se vaya dando una gran evolución. A nivel mundial usted sabe que hay potencias mundiales, ¿sí? Países asiáticos son los que tienen el dominio de las economías, la industria, la creación de nuevas tecnologías y esto cada vez va abriendo paso a que la gente vaya creciendo, no solo en aspectos intelectuales, sino también en aspectos de infraestructura, de desarrollo urbanístico. Entonces, claro que estos rasgos y características culturales que dejaron los aztecas, mayas e incas son hoy en día un atractivo turístico y hoy las culturas actuales pues probablemente el recurso que están dejando es un recurso artificial. Por ejemplo, los parques, los ITRAS, Xocomil y Chetulul, eso no tiene ningún contexto histórico. Hoy en día se han creado, pero estos en unos años van a ser parte de la historia, porque segura estoy que todo va a ir evolucionando. Probablemente sean mejores los parques que podamos ver en unos años más adelante. Entonces, todo es cambiante. Lo que sí tenemos que comprender es que esos vestigios son parte también de nuestro patrimonio. Los sitios arqueológicos están declarados como Patrimonio Cultural de Guatemala, declarados por la UNESCO, protegidos por instituciones que velan por el patrimonio cultural. El gobierno tiene que gestionar programas y también delegar funciones a las instituciones para que protejan este recurso. Porque recuerde que el turista extranjero, si bien es cierto, viene a Guatemala por conocer la cultura, por conocer su gente, por conocer su gastronomía, su atractivo natural, pero también viene por su atractivo cultural. ¿Qué pasa si nosotros deterioramos las ruinas? ¿Qué pasa si nosotros dañamos los monumentos? ¿Qué pasa si nosotros contaminamos? Entonces todo esto se va a ir perdiendo. Y si nosotros no lo cuidamos, dentro de un par de años, no vamos a tener que ofrecer como destino turístico. Entonces, el objetivo de conocer la historia es también para que nosotros comprendamos que esto es parte pues de nuestra identidad cultural. Entonces, esta guía es una guía que tiene mucha lectura. Vea, hasta aquí pues nos habla de las teorías del poblamiento. Luego de las teorías surgen algunos intereses, ya muchos años después, de algunos estudiosos, antropólogos, etnólogos, y quieren realmente comprobar si las teorías fueron o no fueron reales. Y aquí surgen otros personajes como José Imbelloni, para poder comprobar las hipótesis de que si realmente estas teorías fueron viables o no. Entonces, esto es mucho de historia. Y aquí empiezan lo que son los periodos culturales de las épocas indígenas. Ahora, a nosotros nos interesa conocer esto, ¿sí? Más que saber cuál de las 8 o 5 teorías es la real de cómo se pobló el continente americano. Lo que nos interesa conocer es la historia
de nuestra cultura antepasada. Y en este caso nos interesa conocer la historia de los mayas. Aunque otro punto que también cabe resaltar es que México, yo no sé si usted ha escuchado, pero México vende la Riviera Maya. ¿Lo ha escuchado, sí o no? Y ellos venden atractivos arqueológicos como parte, ellos dicen que la civilización maya se asentó en México. Hay que entender que antes los estados mexicanos como Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, esas tierras eran de Guatemala. Pero cuando los países se fueron independizando, se fue estructurando México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice, se fueron dividiendo los territorios y lamentablemente esas tierras quedaron fuera del dominio de Guatemala. Entonces, por eso es que México dice, los mayas son de México, por esa distribución geográfica, pero nosotros tenemos que conocer historia. Bueno, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar Tikal, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar, para no ir tan lejos, Isimché. Ahí hay ruinas y esas ruinas fueron construidas durante la época maya. Entonces nosotros tenemos que conocer esos rasgos históricos. Y aquí, a través de la lectura, usted va a poder ampliar un poquito más. Yo les voy a ir compartiendo algunos links también, porque a partir de aquí, como les dije, vamos a ir conociendo muchos hechos y acontecimientos históricos. Y de igual manera, pues vamos a ir viendo en mapa la ubicación geográfica, porque a nosotros lo que nos interesa conocer, por ejemplo, es lo siguiente. Vea, pues a nosotros nos interesa conocer esto. A ver, le voy a colocar aquí. Este es un mapa, al revés. Este es un mapa, mire cuántos sitios arqueológicos hay en Guatemala. De estos, no todos se promueven. ¿Por qué razón? Porque la accesibilidad que hay, es decir, los tramos carreteros que hay para estos sitios turísticos, no son tan viables. O sea, es tramo terracería, las condiciones no son las más apropiadas y obviamente distribuir al turista o llevarlo a esas zonas no sería tan conveniente. ¿Por qué razón? Porque al llegar al lugar no hay ni siquiera una tienda, no hay un hotel, no hay un restaurante, no hay nada. Por eso es que no se promueve. Ese es uno de los limitantes que se tiene. Entonces, vamos a pausar hasta acá. Y este tema obviamente lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, con esto tenemos la clase del día de hoy.